Objeto de estudio de la sociología. La sociología estudia la sociedad humana, sus estructuras, instituciones, relaciones sociales, y el comportamiento de los individuos dentro de ella. No se centra en individuos aislados, sino en cómo las interacciones y las estructuras sociales moldean la vida de las personas y las colectividades. Algunos temas específicos que abarca la sociología incluyen estructura social, cómo se organizan las sociedades en grupos, estratos y jerarquías, clases sociales, género, raza, etc. Se analizan las desigualdades sociales y las relaciones de poder. Instituciones sociales, las estructuras estables que regulan el comportamiento social, familia, educación, religión, política, economía. Se estudia su función, evolución y impacto en la sociedad, cultura, las normas, valores, creencias, símbolos y prácticas compartidas que dan sentido a la vida social. Se analizan los procesos de transmisión cultural y sus cambios a través del tiempo. Socialización, el proceso por el cual los individuos aprenden e internalizan las normas y valores de su cultura. Se estudia cómo se forma la identidad social y el comportamiento conforme a las expectativas sociales. Desviación social, el comportamiento que viola las normas sociales y sus causas y consecuencias. Se analiza la criminalidad, la delincuencia y otros tipos de comportamientos no conformistas. Cambio social, los procesos de transformación de las sociedades a lo largo del tiempo. Se estudian las revoluciones, las reformas sociales y los procesos de modernización. Globalización, la creciente interconexión entre sociedades a nivel mundial y sus efectos en la vida social. Se estudia el impacto de la globalización en la cultura, la economía y la política. En resumen, la sociología busca comprender la complejidad de la sociedad humana, analizando las interacciones entre individuos, grupos y estructuras sociales para explicar el comportamiento social y el cambio. ¿Qué métodos utiliza la sociología para investigar? La sociología emplea una variedad de métodos de investigación para estudiar la sociedad, buscando siempre la rigurosidad y la validez de sus conclusiones. Estos métodos se pueden clasificar en dos grandes grupos, cuantitativos y cualitativos, aunque a menudo se combinan en estudios mixtos para obtener una comprensión más completa. Métodos cuantitativos se basan en la recolección y análisis de datos numéricos, buscando establecer relaciones de causa-efecto y generalizar los hallazgos a una población más amplia. Algunos ejemplos son: encuestas. Se utilizan cuestionarios estructurados para recopilar información de una muestra representativa de la población. Permiten analizar las relaciones entre variables y realizar análisis estadísticos. Análisis de datos estadísticos. Se utilizan datos ya existentes, como censos, registros gubernamentales o bases de datos de organizaciones, para identificar patrones y tendencias sociales. Experimentos. Se manipulan variables independientes para observar su efecto en variables dependientes, controlando otras variables. Son menos comunes en sociología debido a las dificultades éticas y prácticas de manipular variables sociales. Análisis de redes sociales. Se estudia la estructura y las relaciones entre individuos o grupos en una red social, utilizando técnicas matemáticas y computacionales. Métodos cualitativos. Se centran en la comprensión profunda de los fenómenos sociales a través de la interpretación de datos no numéricos. Algunos ejemplos son: observación participante. El investigador se integra en el grupo o comunidad que estudia para observar su comportamiento y cultura de primera mano. Entrevistas. Se realizan conversaciones con individuos o grupos para obtener información detallada sobre sus experiencias, perspectivas y opiniones. Pueden ser entrevistas estructuradas, semiestructuradas o abiertas. Análisis de contenido. Se estudia el contenido de textos, imágenes o discursos para identificar patrones, temas y significados. Puede aplicarse a documentos históricos, artículos de prensa o comunicaciones en redes sociales. Estudios de caso. Se realiza un análisis profundo de un caso específico, una persona, un grupo, una organización, un evento, para comprender un fenómeno social en detalle. Métodos mixtos. Combinan métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una perspectiva más completa del fenómeno social estudiado. Por ejemplo, se puede realizar una encuesta para obtener datos generales sobre una población y luego realizar entrevistas en profundidad a un subgrupo para comprender mejor los resultados de la encuesta. La elección del método de investigación depende del tema de estudio, los recursos disponibles, y las preguntas de investigación que se buscan responder. Independientemente del método utilizado, la ética de la investigación es crucial.
garantizando el consentimiento informado de los participantes y la confidencialidad de sus datos. ¿Cuál es el método más efectivo? No existe un método de investigación sociológica más efectivo en términos absolutos. La efectividad de un método depende completamente del objetivo de la investigación, las preguntas que se buscan responder, y el tipo de fenómeno social que se estudia. Cada método tiene sus fortalezas y debilidades, y la mejor opción es aquella que mejor se adapta al contexto específico de la investigación. Por ejemplo, si se busca obtener datos generalizables sobre las actitudes de una población amplia hacia un tema determinado, una encuesta cuantitativa puede ser el método más efectivo. Permite recopilar datos de un gran número de personas de forma relativamente rápida y económica, y realizar análisis estadísticos para identificar patrones y tendencias. Si se busca comprender en profundidad las experiencias y perspectivas de un grupo pequeño de individuos sobre un fenómeno complejo, una investigación cualitativa, como las entrevistas en profundidad o la observación participante, puede ser más adecuada. Permite obtener información rica y detallada que no se puede capturar con métodos cuantitativos. Para estudiar la evolución de un fenómeno social a lo largo del tiempo, el análisis de datos estadísticos de fuentes secundarias, como censos o registros históricos, puede ser la mejor opción. Para analizar las relaciones entre individuos o grupos en una red social, el análisis de redes sociales puede ser el más efectivo. En la práctica, muchos sociólogos utilizan métodos mixtos, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión más completa y matizada del fenómeno social que estudian. Esta combinación permite aprovechar las fortalezas de cada método y compensar sus limitaciones. En resumen, la clave para una investigación sociológica efectiva no reside en la elección de un método único, sino en la selección cuidadosa del método o combinación de métodos que mejor se ajuste a la pregunta de investigación y al contexto del estudio. La rigurosidad metodológica, la transparencia en el proceso de investigación y la atención a los aspectos éticos son cruciales para garantizar la validez y la confiabilidad de los resultados. ¿Qué factores influyen en la elección de un método? La elección del método de investigación en sociología es un proceso complejo influenciado por una variedad de factores interrelacionados. No se trata de una decisión arbitraria, sino de una estrategia metodológica cuidadosamente considerada. Entre los factores más importantes se encuentran: pregunta de investigación. El tipo de pregunta que se busca responder es el factor más determinante. Si la pregunta se centra en medir la prevalencia de un fenómeno social, un método cuantitativo, como una encuesta, será más apropiado. Si la pregunta busca comprender las experiencias subjetivas y los significados que las personas atribuyen a un fenómeno, entonces un método cualitativo, como entrevistas en profundidad, será más adecuado. Preguntas exploratorias suelen requerir enfoques cualitativos, mientras que preguntas que buscan establecer relaciones causales requieren enfoques cuantitativos. Recursos disponibles. El tiempo, el presupuesto y los recursos humanos disponibles influyen directamente en la factibilidad de cada método. Los estudios cuantitativos a gran escala, como las encuestas nacionales, requieren grandes recursos, mientras que los estudios cualitativos, como las entrevistas en profundidad, pueden ser más manejables con recursos limitados. El acceso a bases de datos y software estadístico también es crucial para algunos métodos. Acceso a la población de estudio. La posibilidad de acceder a la población que se desea investigar es fundamental. Algunos métodos, como la observación participante, requieren un acceso directo y prolongado al grupo o comunidad de estudio, mientras que otros, como las encuestas online, permiten un acceso más amplio y flexible. Naturaleza del fenómeno social. Algunos fenómenos sociales son más fácilmente estudiables con métodos cuantitativos, tasas de desempleo, mientras que otros requieren métodos cualitativos para capturar su complejidad. Experiencias de discriminación. La naturaleza del fenómeno también determina la viabilidad de ciertos métodos. Por ejemplo, eventos históricos pasados necesitarán métodos de análisis de fuentes secundarias. Ética de la investigación. La ética es un factor crucial en la elección del método. La protección de la privacidad y la confidencialidad de los participantes, el consentimiento informado y la minimización de cualquier daño potencial deben ser considerados en todas las etapas del proceso de investigación. Métodos como la observación participante pueden requerir un manejo cuidadoso de las relaciones con los participantes para evitar sesgos y proteger su bienestar. Experiencia del investigador. La experiencia y la formación del investigador en diferentes métodos también influye en la elección. Investigadores con experiencia en métodos cuantitativos pueden estar más inclinados a utilizar este tipo de métodos, y viceversa. Viabilidad metodológica. La factibilidad de aplicar un método específico al contexto de la investigación también es un factor importante.
Algunos métodos pueden ser inapropiados o poco prácticos debido a limitaciones de acceso, tiempo o recursos. Por ejemplo, un experimento controlado puede ser difícil de realizar en un entorno social complejo. En resumen, la elección del método de investigación es una decisión estratégica que debe ser cuidadosamente considerada en función de una variedad de factores interrelacionados. La mejor opción es aquella que maximiza la validez y la fiabilidad de los resultados, al tiempo que respeta los principios éticos de la investigación. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.